Entonces, pues vamos a comenzar con al menos hasta ahorita es el primer webinar orientado específicamente a ciberseguridad. Entonces, ciberseguridad en las instituciones educativas pasó a ser algo muy importante ante las circunstancias actuales. Lo era antes, por supuesto, y más para los que nos gusta tanto este tema. Sin embargo, ante la contingencia y este confinamiento en casa implica que pues muchas personas tienen que trabajar, obviamente, en circunstancias muy distintas, el teletrabajo, y en el caso de los profesores y de los estudiantes, pues hay unas circunstancias muy, muy especiales. Efectivamente, el tema de ciberseguridad es algo transversal, es un tema de corresponsabilidad de todos en todas las áreas y pues qué mejor que tenerte aquí presente. De verdad, Pablo, muy agradecido. Voy a leer brevemente tu reseña curricular. El maestro Pablo Corona Fraga, estás en el área de normalización y certificación de NICE. Eres maestro en Administración de Tecnología de la Información, ingeniero en Sistemas Computacionales, director de Sistemas de Gestión de NICE. Ahorita nos comentas un poco qué es NICE. Y eres viceconvenor del grupo de trabajo del ISO que elabora las normas de la familia 27001 a nivel internacional. Eso es impresionante, de verdad, es algo bien impresionante. Eres vicepresidente para ciberseguridad en la Asociación de Internet MX, antes AMIPSI, titular de la cátedra Buenas Prácticas de Seguridad de la Información en la Maestría de Gobierno de las Tecnologías de la Información en la Universidad Iberoamericana. Además, Pablo es autor del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en la Era de la Ciberseguridad. Eres miembro del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, para el proceso electoral 2018 en el Instituto Nacional Electoral, INE. Además, ha sido editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Eres auditor líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de tecnologías de información, gestión de riesgos y continuidad del negocio. Pues Pablo Corona, eres bienvenido y muchísimas gracias por estar presente. Eres muy amable. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, José Luis, y gracias a los participantes por su atención y por estar aquí conectados. Justamente como decías, el tema de la contingencia nos llevó, algunos de buena, a otros no de tan buena manera, a adoptar tecnologías que durante mucho tiempo habían sido a lo mejor dejadas a un lado, cuestionadas. Y déjenme empezar la plática antes de hablar de la ciberseguridad específicamente para las instituciones educativas, hablar un poco de la introducción en el entorno general. Todos de un día para otro tuvimos que tomar decisiones importantes sobre cuál iba a ser la manera de seguir trabajando después de que inició la contingencia. Y algunas empresas ya estaban preparadas, ya tenían protocolos para realizar trabajo remoto, ya tenían mecanismos para que su personal pudiera conectarse, equipos adecuados, redes privadas virtuales, pero algunas otras tuvieron que mandar a su gente de un día a otro a trabajar en su casa y posiblemente sin el ancho de banda necesario, con un equipo de cómputo que no forzosamente está bajo el control completo de la empresa y con condiciones distintas. Y esto, de alguna manera, en un inicio, y digo en un inicio como si hubiera sido hace mucho tiempo, pero fue hace un mes, eh, pues las organizaciones con las que yo platicaba se sentían ansiosas, complicadas, nerviosas. Hoy, un mes después, que la verdad es que no es demasiado tiempo, todo el mundo ya está habituado y hoy platicando con gente en distintos entornos en esta semana, un factor común con todo mundo ha sido, creo que hoy estoy siendo más productivo en el trabajo en casa. Hoy escuchaba una declaración de una directora en PepsiCo que decía, nosotros no tenemos ninguna prisa para que se acabe esto del trabajo remoto. Es más, estamos cuestionándonos si vamos a mantener esto después de la contingencia. Y creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos.
¿A qué nos obligó esto que pudiera darnos lecciones importantes? Y les quiero compartir estas lecciones desde distintos puntos de vista, desde la ciberseguridad, por supuesto, pero también, ahorita que me presentaban, yo soy docente también, soy profesor en la Universidad Iberoamericana y en distintos otros programas que me invitan a dar participaciones. Y me ha tocado entender, adaptar, crear programas y ahora como profesor teniendo que adaptar los programas a dar las clases en línea, a tener que explicar a otros profesores cómo adoptar estas herramientas tecnológicas. Y van a ver, ahora que les empiece a platicar, cosas que a lo mejor dirán no tienen que ver con la ciberseguridad, sino más bien con, y déjenme voy a la primera lámina, con un protocolo de eh, educación en línea para poder trabajar de manera más fácil todos. ¿A qué me refiero? Eh, Esto nos llevó a una interacción bastante interesante. Hace rato José Luis decía, yo participo en el grupo que hace la norma, la familia de normas ISO 27000 a nivel internacional, llevo la vicecoordinación de ese grupo. Y pues tenemos una sesión que realizamos cada 6 meses en un país distinto y ahora no fue en ningún país. Estábamos programados para irnos a San Petersburgo y no pudimos irnos. Y tuvimos que hacer sesiones remotas que, si bien la mayoría de la gente somos de alguna manera aficionados y tenemos un buen nivel de conocimiento de las tecnologías, pues por primera vez de un día a otro hacer una reunión que siempre ha sido por más de 20 años presencial en línea. Y esto nos llevó a una serie de problemáticas desde, a ver, tenemos que aprender a participar, a no interrumpirnos en una reunión presencial. Es un poco más fácil interrumpirle, hacerle gestos, alzar la mano y agitarla para decirle que quieres participar en una reunión en línea, en una clase en línea, cuando estamos en una reunión de profesores en línea, no es tan sencillo y necesitamos ciertas reglas de etiqueta para utilizar las funciones que nos permitan las plataformas. En un momento más vamos a platicar de qué plataformas, pero de alzar la mano, de utilizar el chat, de colaborar con herramientas que permitan edición simultánea. Y ahora, viéndolo a toro pasado, varios de nosotros decimos, oye, creo que sale mejor algunas de estas cosas en línea que en presencial porque permite algunos elementos de mayor orden. Eh, Otros elementos, por ejemplo, el habilitar el video o no, dependiendo del ancho de banda, algo nos ha sucedido, por ejemplo, yo en la clase que doy, les pido a los alumnos que al inicio de la sesión sí se presenten con video y de alguna manera hasta lo utilizo para pasar lista, para saber que sí están ahí y que están más o menos en condiciones de poner atención y no nada más están en la calle o durmiendo. Eh, pero sobre todo cuando tienen un ancho de banda limitado en sus hogares, es conveniente que paguen el video porque muchas veces se ocupa más ancho de banda y la calidad del audio se ve demeritada en ese sentido. Si tienen problemas, que contacten a alguien, si llegan tarde a la sesión, eh, que no entren, igual que cuando es una clase normal, que no entren saludando a todo mundo e interrumpiendo la clase. Creo que son reglas de etiqueta básicas, así como evitar lugares ruidosos, utilizar audífonos porque se escucha mucho mejor con el micrófono de los audífonos que con el micrófono de la computadora que a veces está más lejos, mantener el micrófono silenciado cuando no se está hablando, ser breve, claro, hablar pausado, conciso para transmitir los mensajes de una manera simple. Entonces, quería compartir con ustedes estas reglas que le llamo reglas de etiqueta que utilizo para mis sesiones, porque el primer problema de la ciberseguridad es la gente y antes de hacer los sistemas ciberseguros necesitamos que sean ciberútiles. De nada sirve un sistema que sea súper seguro, pero que nadie pueda entrar, que no sea amigable, que no pueda ayudar a la colaboración, a adoptar el conocimiento y adquirirlo de manera adecuada. Entonces, necesitamos tener estos mecanismos que de alguna manera el COVID, como hace rato decía, nos obligó a adquirir de una manera
rápida. Y entonces, déjenme entrar con una primera serie de recomendaciones eh, que de alguna manera nos tomaron con los dedos en la puerta y que no todas las organizaciones estaban preparadas. Déjenme hablarles de dos universidades que no quiero decir los nombres, pero con las cuales ya estuve haciendo evaluaciones y ninguna de las dos tenía un plan de continuidad que considerara la impartición de clases de manera remota. Entonces, si hoy ya lo tenemos de esta manera y ya nos obligaron a hacerlo, pues ahora sería bueno hacer un plan específico de continuidad para saber qué herramienta conviene utilizar, cuáles características necesita tener esta herramienta, qué tipo de licenciamiento queremos utilizar y en un momento más voy a hablar de algunas recomendaciones específicas de herramienta, pero necesitamos tener un plan desde antes probado para saber si los profesores tienen el ancho de banda adecuado en sus domicilios, los equipos. Y otro punto importante es, y la cátedra de cada profesor está adaptada a que pueda ser presentada en línea. En un salón de clases es más o menos fácil tener sesiones y en algunos casos tener al alumno sentado durante todo un día, 5 horas seguidas. Eh, y en línea no es tan sencillo porque en el entorno hay más distractores, hay gente que se cansa viendo 5 horas seguidas la pantalla. Entonces necesitamos crear elementos que sean suficientemente dinámicos para que el conocimiento llegue directamente a los alumnos y para que podamos tener herramientas colaborativas entre profesores que fomenten el diseño y la aplicación de los programas académicos de manera adecuada. Y déjenme darles algunas recomendaciones del entorno en el que deberíamos estar, de tener una rutina de trabajo. Se los comparto como profesor, desde levantar, tener un lugar para trabajar que sea cómodo. Les decía, pareciera que no está ligado a la ciberseguridad, pero la mayoría de los incidentes de seguridad están relacionados con alguien que fue engañado para dar clic en un lugar que no debía, para abrir un archivo adjunto en un correo electrónico que no debía haber ejecutado, para instalar una aplicación de una fuente dudosa. Y si la persona está en un lugar muy ruidoso, con mucha distracción, está continuamente incómodo, esto va a ser más fácil que un atacante aproveche esas condiciones que de por sí ya lo tienen alienado de su espacio de trabajo normal, a lo mejor en su cubículo, en la universidad, a lo mejor en su oficina o en algún entorno más controlado, eh, para poder aprovechar estas distracciones y poder utilizarlas para generar un abuso en los sistemas. Entonces, necesitamos fomentar estas buenas prácticas hasta que los profesores hablen con su familia y le expliquen, oye, sí, estoy en la casa, pero estoy trabajando y entonces en este espacio que decidí para trabajar, buscamos que no estén entrando y saliendo, no esté ruido constante o no estoy en la casa para que a cada rato me pidan que vaya a pasear al perro o ir al súper. Y no quiere decir que no lo hagamos, pero necesitamos tener disciplina y orden en los momentos que se haga. Pareciera otra vez que no es de ciberseguridad, pero necesitamos que las bases sobre las cuales va a trabajar los entornos de los sistemas sean suficientes del lado del usuario. Y luego compartir objetivos claros. Hace rato cuestionaba, los programas académicos estaban diseñados, y no solo el programa, sino el material que utiliza el profesor, su presentación, su cátedra diaria, estaba adaptada a poder ser presentada de manera remota, o nada más van a tener los alumnos a un profesor en el cual van a estar viendo el video durante 2, 3, 4, 5 horas y algunos van a perder atención. Hay gente que iba a ser más visual y que le gustaba cuando el profesor dibujaba en el pizarrón o esquematizaba un concepto. Entonces, el que el profesor tenga capacidad para adquirir y utilizar herramientas que le permitan colaborar con los alumnos, asignar tareas, revisarlas, evaluar su desempeño, hacer esquemas en la presentación en línea, es un aspecto muy relevante. A mí me gusta, por ejemplo, si estuviéramos en este momento en una capacitación
en ese sentido. Yo utilizaría herramientas como esta que estoy señalando y les diría, pues entonces necesitamos herramientas para llevar a cabo la evaluación. Necesitamos que los objetivos y metas que tenga cada una de las personas sean claras y los objetivos de conocimiento que vamos a buscar cada día estén aterrizados en instrucciones claras que va a dar el profesor para llegar al conocimiento. Ayer o antier platicaba con otra serie de profesores y les decía, creo que como profesores habíamos entrado en una zona de confort en donde yo recuerdo cuando diseñé mis primeros programas educativos, hacíamos todos estos guías de instrucción para hacer unidades atómicas de conocimiento que pudieran llevar un mecanismo de instrucción, material de apoyo, material de referencia, una guía didáctica. Y de alguna manera muchos profesores, y me incluiría, entramos en una zona de confort en donde dejamos de cumplir con las mejores prácticas y creo que este tema de la contingencia nos ha obligado a retomar esas mejores prácticas nuevamente y creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta para hacer nuestras guías didácticas de una manera más adecuada. Me preguntaban, oye, ¿cómo vamos a hacer con el tema de los exámenes, por ejemplo? En un momento más les hablaré, como dije, de las herramientas, pero ¿cómo vamos a hacer con los exámenes? ¿Cómo voy a saber que el alumno sí está contestando el examen él solito sin ayuda de alguien o cómo está contestando el examen sin tener el libro abierto? Y creo que ese tipo de cuestionamientos debemos hacernoslos también nosotros a los profesores de los instrumentos de evaluación que estoy aplicando a mis alumnos son los más adecuados en este mundo como es hoy, o estoy aplicando instrumentos de evaluación que a lo mejor son obsoletos. Lo mismo para las tareas, para las investigaciones, para los trabajos en casa. Eh, Hablaba ya hace un momento sobre entender el contexto en el que están viviendo los profesores en sus espacios de trabajo. Y si ahora es su casa, entonces necesitamos asegurarnos que tienen el ancho de banda adecuado. Y la pregunta sería, ¿la universidad ha estudiado la plataforma que está utilizando para saber cuál es el ancho de banda mínimo de subida, de bajada que requiere un profesor para presentar de manera adecuada, con video, con herramientas colaborativas, con una interacción fluida con los alumnos? Eh, las capacidades del equipo de cómputo que tiene el profesor son adecuadas, la capacitación que ha tenido para el uso de herramientas le facilita llevar a cabo su clase de manera otra vez fluida, o esto va a ser un bloqueo hacia la impartición de la educación. Son consideraciones que creo que vale la pena tomar en cuenta para llegar a un proceso de enseñanza-aprendizaje más robusto. Me gustaría detenerme aquí rápidamente para saber si vamos bien o si han tenido dudas en esta primera parte sobre cómo entender el contexto, antes de entrar a la parte más técnica, entender el contexto en el cual está trabajando un profesor. ¿Alguna duda o comentario hasta este momento? Bien, bueno, si no hay alguna duda o comentario, muchas gracias por sus comentarios en el chat. Bueno, a ver, ahora déjenme empezar con una parte un poco más técnica. Eh, por un lado, primero, el tema del soporte técnico. La mayoría de las universidades, si bien algunas un área grande o un área pequeña, tienen áreas de soporte técnico de tecnologías de la información. Pero la verdad es que esas áreas de soporte técnico para tecnologías de la información seguramente estaban acotadas a las áreas de la biblioteca, de los laboratorios de cómputo, de que a lo mejor los cañones, las impresoras estuvieran operando. Eh, que haya una preparación adecuada, capacitación, un banco de preguntas y respuestas frecuentes que le ayuden a estas personas de soporte técnico
hacer más fácil la vida de los profesores me parece una herramienta fundamental y que no sé si todas las organizaciones educativas lo tienen hoy día claro. Eh, el profesor necesita tener un ambiente lo más amigable para él y sus alumnos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione. Y si el personal de soporte técnico no tiene estas respuestas de manera ágil, no tiene esto para solucionar problemas en el momento en el que se presentan, en lugar de que esto sea un aprovechamiento del tiempo, va a suceder que va a tener que repetir la sesión, los estudiantes no pusieron atención, no entendieron o al final no se aprovechó el tiempo. Entonces necesitamos herramientas de soporte, tanto capacitación al personal como herramientas que le ayuden al personal de soporte eh, a poder facilitar las dudas y resolver los problemas que se presentan a los profesores. Y no es algo menor, porque de repente la persona de sistemas que tenía a su cargo, como decía hace rato, la biblioteca, el centro de cómputo, los proyectores, las impresoras, hoy tiene que atender a 500 profesores que tienen que dar clases, que no se pueden conectar, que no pueden habilitar el micrófono, que no los escuchan, que no saben cómo compartir la pantalla, que no tienen posibilidad de hacer un archivo colaborativo, que no saben cómo pintar en el pizarrón de manera remota, etcétera. Y entonces el que podamos anticiparnos a estos posibles problemas, a documentar las lecciones aprendidas de otros profesores para poder llevarlas a que sean aterrizadas por el resto de la planta es importante. Eh, otro aspecto importante, y déjenme ahora empezar con el tema de las marcas y de las herramientas. Hubo mucha controversia hace unas semanas principalmente sobre una de las herramientas que hoy se está utilizando mucho para las comunicaciones en línea, en algunos casos sobre todo a nivel familiar y personal, pero varias instituciones educativas lo utilizaron como una herramienta para sus cursos y capacitaciones, que es Zoom. Y Zoom de una semana a otra incrementó órdenes de magnitud su número de usuarios, creciendo literalmente 200, 300% en una semana, y lo cual expuso a esta herramienta a un volumen de uso que no estaba acostumbrado ni él, ni su infraestructura, ni sus capacidades de atención, de soporte, de pruebas que se habían realizado a los sistemas. Y definitivamente surgieron vulneraciones, pero me gustaría aclarar de qué se trataron estas vulneraciones. La mayoría tuvieron que ver con algo que después fue bautizado como el Zoom bombing. ¿De qué se trataba? Alguien entraba de manera no autorizada a la sesión y la saboteaba. ¿Cómo la saboteaba? Poniendo, compartiendo la pantalla con imágenes desagradables, saturando el sonido con algo que interrumpiera la sesión, dibujando en la pantalla y de alguna manera interrumpiendo esta sesión. Eh, pero en realidad no fue una vulneración al software de Zoom, sino a la manera en la que estaban configuradas las sesiones. ¿Qué sucedía? Hasta ese momento, Zoom tenía habilitado que una sesión pudiera tener un password, pero no estaba habilitado por default, por defecto. Por lo tanto, cualquier persona que tuviera una liga o que pudiera predecir cambiar un carácter, por ejemplo, en una sesión y en lugar de entrar a la sesión 525 le cambiaba a la 526 y empezaba a probar hasta que llegaba a una sesión en donde había algo que pudiera ser interesante interrumpir y lo bombardeaba. Entonces, ¿qué hizo esta plataforma? Habilitó que dos funcionalidades importantes. La primera, que se tuviera habilitado un password, una contraseña para entrar a las sesiones de manera predeterminada, de tal manera que si alguien intentaba predecir el ID de las sesiones ya no fuera consecutivo y aparte se le pidiera un password. Y dos, habilita algo que se llama un cuarto de espera, en donde los asistentes entran a un lugar en donde
el organizador de la sesión acepta o rechaza a los participantes. Creo que este es otro de los puntos importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros damos una clase presencial, normalmente al pasar lista en una sesión, y a veces pasar lista puede ser un proceso formal o informal de darnos cuenta quién está, no solo nos damos cuenta que estén los alumnos que deben estar, sino que no haya alumnos de más. Y no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que de repente gente porque quiere estar un rato con su amigo y entonces se mete a la clase que no le corresponde, o la novia, o alguien ajeno a la sesión, o alguien nada más que quiere perder el tiempo y meterse a una sesión que no le corresponde, y cuanto más si estás posibilitado a hacerlo de manera remota. Entonces, asegurarnos que no hay nadie en la sesión que no debería estar ahí es un elemento importante. No compartir los enlaces en redes sociales, no mantener las contraseñas de una sesión a otra para que evitemos que alguien que ya tenía la contraseña de la sesión anterior no se meta a la nueva. Habilitar este cuarto de espera es un aspecto importante. Preparar el material de manera adecuada y poner alguien comentaba en el chat algo, déjenme un momento porque me distraje para tratar de leerlo y ya no pude eh, leerlo. Bueno, perdón, ahorita lo retomo. Discúlpenme, ya no alcancé a leer lo que dijeron. Pero poder tener estos mecanismos que nos den a todos formas de establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más fácil posible para todos nosotros. Bueno, ahora sí ya estoy leyendo lo que dice. Eh, Hablan de que la ciberseguridad debería ser una materia de tronco común en cualquier licenciatura. Yo estoy de acuerdo, pero no solamente ciberseguridad en las licenciaturas. Yo actualmente estoy apoyando a varias escuelas, pero más bien de educación básica, para dar estos temas de buenas prácticas de lo que yo le llamo ciberhigiene, pero desde la educación primaria, de cómo enseñarle a los chicos, pero de la primaria, cómo abrir un enlace web de manera segura, cómo identificar un correo que puede ser phishing, cómo saber si una app puede tratar de ser maliciosa o robarnos información. Creo que estas prácticas de higiene, de mantener actualizados los dispositivos, de no conectarse a redes que no se conocen sin tener ciertas condiciones de seguridad, son básicas y no solamente deberían ser obligatorias en las licenciaturas, sino, insisto, desde la educación básica, porque ahora pensemos, la mayoría de la gente no estudia una carrera, desafortunadamente en México, la mayoría de la gente no estudia una carrera universitaria, por lo tanto, tenerlos desde una etapa mucho más temprana me parece muy relevante. Bueno, déjenme irme a una siguiente recomendación sobre el tema de las plataformas. Otra de las cosas que estaba pasando con Zoom, pero puede pasar en cualquier otra plataforma, y inmediatamente que la gente empezó a asustarse de usar Zoom y empezaron a migrar a otra, sucedió lo mismo, es todo el momento en el que hay un volumen mayor de gente en una plataforma, esto aumenta la superficie de contacto en donde los delincuentes van a buscar hacer uso de ese volumen para atacar a todo mundo, y si entre más gente haya, más fácil va a caer alguien. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Pues identificaron bases de datos de profesores y empezaron a mandar correos de, a ver, somos el cuerpo de soporte técnico de la universidad y te mandamos la actualización de la herramienta que debes utilizar para compartir con tus alumnos. Y esto, si un profesor no está adecuadamente capacitado para entender cómo se ve un correo electrónico malicioso, de dónde descargar una aplicación o no, cómo saber si sí viene de parte del área de sistemas o de soporte de la universidad o de otra persona que está buscando suplantarlo, pues entonces el profesor lo que va a buscar es usar la herramienta, porque lo que él quiere es que sea su clase lo más fluida y rápida posible,
y esto va a llevar a una vulneración no solo de él, sino posiblemente hasta de los alumnos. Entonces, tener cuidado con este tipo de elementos de manera anticipada, capacitando a los profesores de cómo se ve una dirección electrónica maliciosa, de cómo se ve un correo electrónico malicioso, de mantener actualizados sus dispositivos, son elementos muy importantes que no deberíamos perder de vista. Y que quiero ponerles en pantalla a través de recomendaciones que a mí se me hacen muy prácticas, con una analogía que un buen amigo tuvo a bien habilitar para decir, a ver, el sistema que más tiempo llevamos protegiendo, por alguna razón, ¿Lo dejamos de escuchar, maestro Pablo? hola, Ya, hola, ya, hola, lo escuchamos ya, nuevamente. Si lo dejamos de ya, escuchar por un momento. sí, eso estaba viendo, que había sucedido algo con la pantalla. Pero bueno, les decía, buscar proteger los sistemas con esta analogía que les digo, el cuerpo humano es el sistema más antiguo que vamos protegiendo y cómo lo protegemos, creo que podemos proteger los sistemas de una manera muy similar. ¿Qué hacemos con el cuerpo humano? A ver, número uno, identificamos nuestros signos vitales, conocemos cuál es la normalidad de nuestro cuerpo y seguimos mejores prácticas. Ahorita hablábamos de mejores prácticas en unas láminas anteriores. Necesitamos, número uno, conocer esas mejores prácticas y si bien yo les decía ahorita, debería ser una materia no solo de la universidad obligatoria, sino desde la primaria, habilitar estas capacidades en nuestros estudiantes es muy importante. Así como hoy les hacemos un examen de admisión sobre conocimientos generales, también tener estos conocimientos generales sobre la higiene digital. Por la interrupción, no estamos viendo ya la presentación. Pantalla. Eso fue lo que sucedió hace un momento. Discúlpenme. ¿Sí? Ya ven, pasa hasta en las mejores familias. Entonces, Entonces, ya estamos. Les decía, identificar y monitorear los signos vitales, pudiendo seguir estas mejores prácticas, pero para seguir las mejores prácticas necesitamos darlas a conocer y aplicarlas en los distintos entornos. Entonces, que un profesor sepa cuál va a ser los mecanismos de comunicación con él, por qué vía sí le vamos a mandar, instala esta aplicación y que cualquier otra vía o dirección de correo remitente o sistema que le parezca o como una recomendación que debería instalar de parte de supuestamente la universidad debe ser identificada como maliciosa. Entonces, entender estas mejores prácticas es importante y entender estos signos vitales de nuestra organización en, a ver, cuánto ancho de banda está consumiendo hoy la sesión. Hay un ancho de banda mucho mayor, a lo mejor hay algo malicioso que está operando ahí. Oye, están alguien compartiendo información en el chat y están compartiendo enlaces. Esos enlaces, ¿a dónde llevan? Porque estamos, de alguna manera, el chat se convierte en una ventana a través de la cual la institución, en este caso la universidad, comparte información. Y si comparte esa información, en el momento en el que el estudiante le da clic en ese enlace, cuando entre a un enlace malicioso y su equipo pueda ser infectado, lo que va a decir es, yo me infecté por darle clic a un enlace en nuestro chat. Entonces, ¿qué responsabilidad está adquiriendo la universidad en ese sentido para entender qué tipo de cosas se comparten en el chat, se comparten en una presentación, así como cuidamos dentro del entorno de un campus que
las actitudes de la gente se apeguen a un código de ética y a ciertas reglas. Dentro del entorno de estas plataformas deberíamos también tener reglas que nos ayuden a establecer límites. Segundo punto, solo introduzcamos componentes sanos. Me gusta hacer la comparación, aunque suena burda, de que ninguno de nosotros, en nuestro sano juicio, si salimos a la banqueta de nuestra casa y nos encontramos un filete miñón muy bonito preparado con tocinito y puré de papa, pero tirado en la banqueta, no nos lo comeríamos. Pero esa misma gente que no se comería el filete, si se encuentra ahí mismo tirado un disco duro de 1 TB, lo más probable es que lo conecte a su computadora. Lo más probable es que si le llega un correo electrónico en el que le diga, te ganaste un carro aunque nunca haya comprado un boleto de una rifa, o mira, estabas buscando pantallas de televisión que cuestan 40,000 pesos, te la vendo en 1,000. Entender que estamos introduciendo un componente poco sano a nuestro cuerpo, en este caso a nuestro entorno digital. Así como hay zonas de la ciudad que sabemos que no son muy seguras y las evitamos, hay cierto tipo de sitios en donde si nos ofrecen algo que normalmente cuesta 40,000 y nos lo dan en 1,000, deberíamos dudar de cierta procedencia de ese componente que pareciera no tan saludable. De si nos encontramos una memoria USB tirada, si recibimos un correo electrónico con un adjunto que tiene algo demasiado bueno para ser verdad, o que instales algo que suena maravilloso, dudemos de esas cosas y no las introduzcamos en nuestros sistemas. Otro elemento es, a ver, mantengamos nuestros sistemas actualizados con parches, actualizaciones que permitan corregir vulnerabilidades que ya son conocidas por los fabricantes del software. Y déjenme retomar el caso de Zoom. Zoom tenía vulnerabilidades que fueron corregidas, pero necesitabas instalar la nueva versión para que ya no pudieran abusar de esta vulnerabilidad. Y lo mismo le pasó recientemente también a Microsoft con Microsoft Teams, en donde podían hacer la toma del equipo a través de una sesión compartida de esta manera, una sesión remota, y tomar privilegios de administrador en un equipo de manera remota. Microsoft rápidamente, cuando fue detectada esta vulnerabilidad, lo parchó, pero si tú no mantienes actualizado tu equipo y no tienes las últimas actualizaciones, sigue siendo vulnerable a amenazas que ya se dieron a conocer y que por lo tanto ni siquiera tiene que ser un gran experto el que la explote. Con que busque en internet amenazas para Teams o para Zoom, va a encontrar formas de explotarla de manera pública y podría hacerlo de una manera que ni siquiera requiere de un grado de conocimientos y de competencia muy avanzado en ese sentido. Entonces, mantener actualizados nuestros sistemas nos ayuda de una manera importante a contrarrestar con la mayoría de las vulnerabilidades. No quiere decir que nos va a hacer inmune a cualquier tipo de ataque, pero la mayoría de los ataques no son ataques de día cero, en donde somos el primero que fue atacado con una vulnerabilidad que no era conocida. La mayoría de los ataques son ataques que ya eran conocidos, que ya habían sido parchados, que ya estaban resueltos por el fabricante, pero que el usuario no aplicó el parche. Y déjenme aquí utilizar el caso de este famoso ransomware que se llama WannaCry, que hace 2 años, justamente hace poquitos días cumplimos 2 años de ese ataque WannaCry, y que dijeron, a ver, es que explotaba una vulnerabilidad de Windows, sí, pero Microsoft había publicado el parche de seguridad para contrarrestar esa vulnerabilidad más de 6 meses antes de que el malware estuviera en el mercado. Pero hay empresas que por desidia, por miedo a la falta de compatibilidad, por no realizar las pruebas adecuadas, por no tener entornos separados para poder saber si la aplicación de un parche pudiera afectar a sus sistemas, no implementan estas actualizaciones y los parches de seguridad en tiempo, y esto los hace vulnerables a este tipo de ataques. Hay veces que tenemos que interactuar con entornos que pueden ser agrestes y desconocidos, y de todas maneras se tiene que tener una interacción
profunda con ellos y entonces tenemos que aislarnos de estas amenazas externas. Por ejemplo, el que un profesor ahora con este tema de la contingencia tenga que hacer uso de una conexión en su casa, en donde a lo mejor no solamente está él, sino hay adolescentes que son muy curiosos y que andan buscando por todos lados, o tiene que conectarse de ahí a la red de la universidad para descargar programas, para realizar programas de investigación, desarrollo y llevar a cabo sus labores diarias. Pues entonces, el tener, por ejemplo, el uso de una VPN que permita aislar el tráfico del resto de la red contra lo que estamos haciendo en el día a día, es un aspecto muy importante que deberíamos utilizar para evitar ser contagiados por amenazas que están en nuestro entorno, aunque tengamos que estar en ese entorno que hace un momento llamaba usados agrestes. Por ahí en el chat mencionan, y de hecho muchos bancos siguen utilizando Windows XP en cajeros automáticos. Sí, justamente, o sea, la falta de actualización en esto ha hecho que, y si no, hace 4 años hubo el caso de una vulnerabilidad específica y de un software que hasta se vendía por diseño para vaciar cajeros automáticos, aprovechando que tenían software obsoleto, que ya no tiene soporte, que tiene muchas vulnerabilidades conocidas. Y entonces, si nosotros somos responsables de programas académicos, también deberíamos compartir esto con los estudiantes, y no solamente se trata de los estudiantes de las áreas de sistemas. Gente que estudia mercadotecnia tendría que entender cómo ayudarle a una organización a tener el uso de estas plataformas de comercio electrónico de manera más fácil, pero también de manera segura. ¿Qué consideraciones a usar para implementar medios de pago de terceros con PayPal, con Mercado Pago, con carritos de compra? Y eso no solamente es para el área de sistemas, debería ser para la gente de administración, para la gente de hotelería. Pues también tienen sistemas informáticos en donde hay información de la gente que es atendida en el hotel o en un hospital, de los expedientes clínicos, y hay datos personales comprometidos que son sensibles. Entonces, necesitamos tener un entorno que permita aislar los distintos componentes de nuestros sistemas para mantenernos lo más seguros posibles y actualizados. Quise poner esta lámina para ayudarnos a identificar cómo se ve una dirección fraudulenta. Y si me hubieran preguntado hace 2 o 3 años, oye, ¿cómo distinguirías si una dirección es legítima? Lo primero que les hubiera dicho es, fíjate que está el candadito verde. Pero aquí vemos el candadito verde. Y en realidad esta página es una página maliciosa. Entonces ahora lo que yo le pido a mis estudiantes y a la gente que busco ayudarle a identificar un sitio seguro es, antes de fijarte en el candadito verde, número 1, asegúrate que estás en el sitio que quieres estar. Si aquí en este sitio querías estar en la página de PayPal, aprendamos a leer un dominio y trataré de explicarlo muy rápidamente. Tenemos una sección que se llama protocolo, lo que aquí leen HTTP, HTTPS, FTP, hay distintos protocolos que se utilizan en Internet. Después tenemos esta parte de subdominio, pero los subdominios son solamente una sección del dominio, y el dominio es en donde queremos estar. Si estuviéramos en paypal.com, aquí debería decir, perdón por el rayón tan feo, pero PayPal, y aquí .com. Y en realidad aquí estamos en un sitio que se llama Confirmation Manager Security, que aunque parezca un nombre sofisticado y fancy, no es el sitio de PayPal. En este caso es el sitio de un delincuente
que buscó ponerle aquí PayPal lo más pegadito al candado. Si se fijan, pegado al candado aparece PayPal y dices, ah, pues estoy el candadito PayPal junto, estoy en un sitio seguro. No, habría que entender que después de esta parte en donde está el .com, el .org, el .com, .mx, que le llamamos dominio de alto nivel o TLD, está el dominio y lo que queremos aprender a leer es esta sección que está circulada en donde estoy señalando en este momento. Y si no estamos en el sitio de PayPal, aunque tenga el candadito verde, lo único que nos está diciendo el candadito verde es, esta página sí pertenece a Confirmation Manager Security, lo cual quiere decir que los delincuentes están sofisticando sus ataques y ahora hasta compran o adquieren gratuitamente certificados de seguridad para garantizar la autenticidad de su sitio fraudulento. Entonces, aprender a identificar un sitio de este tipo es fundamental para no caer en un engaño en donde lo que están buscando es robarnos las credenciales. En el chat que a veces se utilizan los acortadores de URL, pero bueno, deberíamos pensar que aunque haya un acortador de URL, cuando ya estás en el sitio, el navegador debiera enseñarte la dirección completa. No la debiéramos ver con el acortador, sino ya que estamos navegando en el sitio. Y en ese sentido, otra vez, corroborar cuál es el dominio en el que estamos. Y ya que estamos en el dominio que queremos estar, ahora sí ver que tiene un certificado de seguridad y ver que tiene todos los demás componentes que hemos utilizado muchas veces. Bueno, último, tener atención a las alertas. En el primer momento decía tener conocimiento de nuestros signos vitales. Y entonces sabemos en nuestro cuerpo que si se empieza a dormir el brazo izquierdo y empieza a tener ciertas mareos, podría haber el conato de un infarto. Bueno, conocer ese estatus en nuestros sistemas, saber que si la red está más saturada de lo normal, si el tiempo de conexión es mayor, si hay más usuarios conectados de los que debería estar. Yo tengo 20 alumnos y resulta que tengo 40 conectados a la sesión, algo raro está sucediendo y eso debería darnos una alerta y esa alerta debería detonar acciones de nuestra parte, a lo mejor como profesor y si yo no soy especialista en sistemas, de reportarlo a las áreas correspondientes, pero por lo menos de estar consciente de que estas amenazas existen y pueden afectarnos a cualquiera. Nos hacen el caso en el chat de un ejemplo en donde hay eventos que ponen eventos para entregarte cosas gratuitas, por ejemplo, con un código QR que tú escaneas y te lleva a una página falsa que busca robar tus credenciales. Les decía hace un momento, duden de cualquier manera, de cualquier cosa que sea demasiado bueno para ser verdad, demasiado barato, que les esté dando algo que ustedes ni están buscando, es importante no hacerlo. Otra recomendación importante es no compartan la misma contraseña para más de un servicio. Yo sé que esto es incómodo, pero en el momento en el que tú compartes la misma contraseña para dos lugares, si a uno de esos le roban tu información y tienen tu usuario y tu password, van a poder entrar a todos los demás servicios en donde usaste el mismo usuario y password. Es más, si quieren corroborar esto, entren en una página que les estoy compartiendo en este momento en el chat que se llama haveibeenfound.com. Y en esa página van a poder identificar si sus cuentas, y casi les aseguro que todo mundo va a estar en alguna de las vulneraciones, han sido sujetas de que fueron compartidas de manera ilegal cuando alguno de los fabricantes o proveedores de redes sociales, de sitios de comercio electrónico, de alguna página en donde dimos nuestros datos, fue vulnerada, le robaron nombres de usuario, contraseña, tarjetas de crédito y esto se dio a conocer de manera pública. Entonces, si compartimos la misma contraseña en más de un sitio, estamos permitiéndole a esa persona que nos robe la información a que no tenga acceso solamente a ese sitio del que nos robó la información, sino a todos los demás donde se usa la misma contraseña.
Dicen que no llegan los chats. La página es haveibeenpound.com. Por ahí ya la Froilán la repitió en el chat. Y si no, ahorita se las pongo en una lámina en PowerPoint. Bien. Y después tener bitácoras de uso, de saber quién accedió, quién modificó, quién puede compartir pantalla a la hora de una sesión, quién puede escribir en el chat, quiénes son las personas que están conectadas a una sesión y si son las que deberían estar, si no hay gente de más, qué privilegios deben tener. Y déjenme ahora irme a otras herramientas colaborativas. Hablamos de plataformas para interactuar como en esta que estamos en este momento, que es Webex. Eh, Alguien me preguntaba, oye, entonces Zoom no es recomendable. Depende para qué. Yo diría, para dar una clase, me parece igual de recomendable que Webex, igual de recomendable que Microsoft Teams, igual que recomendable que Google Meetup y Hangouts. Va a depender del esquema de licenciamiento que ya tengamos. Si nuestra institución paga una licencia, por ejemplo, de Office 365, pues ya tenemos Teams y entonces convendría utilizar esa herramienta para no pagar doble. Si paga una licencia de Google, pues entonces convendría utilizar Google Classroom y Google Meetups para dar la clase. Pero si paga una licencia de Zoom, pues vale la pena utilizarla. O sea, creo que hoy cualquiera de estas plataformas que he comentado puede ser una buena opción dependiendo del esquema de licenciamiento, manteniendo actualizadas las versiones de nuestras plataformas y teniendo un contacto directo con la atención a los problemas que pudieran presentárseles a los profesores y alumnos. Eh, bueno, déjenme empezar a concluir con preguntas que puedan tener, si quieren escribirlas en el chat o hacer uso de la voz en este momento. Creo que tenemos algunos minutos para hacer preguntas. Ya casi agoté el tiempo por completo, pero no sé si hay alguna pregunta, comentario. Les estoy poniendo en este momento en esta misma lámina la página que les mencioné hace un momento para que los que no la pudieron ver en el chat la puedan visualizar. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Si alguien quiere tomar la palabra, por favor, solamente tiene que levantar la mano colocando el apuntador en su nombre y ahí les aparece una manita. Simplemente la seleccionan y con eso les brindamos la palabra con toda confianza. Gracias. A ver, nos preguntan que compartí un link para identificar phishing. Ah, compartieron un link que es muy bueno. Es una página de Google que sirve para identificar phishing y creo que es una muy buena aportación. La página es Fish Quiz, la pusieron en el chat y en un momento también se las voy a poner aquí en la presentación y ayuda a identificar si te va haciendo preguntas y te va mostrando páginas para que tú digas si consideras que esa página es un phishing o no. Se las estoy poniendo también en este momento en la lámina. No sé si la pueden ver todos. Me parece que sí. Sí. Bien. Sí, sí, se ve. Hay una pregunta Sí. de Juan López Ávila. Le voy a abrir el micrófono para que nos platique. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Mi pregunta es si recomienda las herramientas de software libre como Jitsi. Bueno, hablas de Zoom, hablas de Google Meet, Duo y otras Webex. ¿Recomiendan las de software libre en el caso Jitsi? Eh, Déjame responder de dos maneras. La primera respuesta es, creo que son igual de buenas, en algunos casos podrían ser hasta mejores que las herramientas con un licenciamiento propietario, pero como cualquier herramienta de software libre, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque una herramienta por la cual pagas una licencia, también estás pagando por el soporte que te da esa herramienta. Por lo tanto, cuando tú usas una herramienta de software libre, una de las desventajas es que
posiblemente tengas que tú darte el propio soporte o buscar un especialista que te dé el soporte de la herramienta. Por lo tanto, dependiendo de las capacidades internas de las áreas de soporte, de desarrollo de sistemas, de administración de los sistemas, pudiera ser recomendable o no. Yo no les diría que es mejor o peor en general, sino va a ser mejor o peor en los términos de qué tan habituado esté la institución a utilizar herramientas de software libre, a darles mantenimiento, a actualizarlas, a configurarlas, a mantener una infraestructura en donde puedan ser soportadas. Entonces, yo conozco varias. Del lado de las herramientas de software libre está Jitsi, que lo puedes instalar en directo en tus servidores, o la parte gratuita de Jitsi que se llama Meet Jitsi. Hay otra que se llama Big Blue Button, hay otra que se llama Blue Jeans. Hay distintas herramientas que pueden ser utilizadas en este sentido, pero creo que la respuesta no es general para decir es mejor Jitsi o es mejor Zoom, sino la que se adapte mejor al entorno de institución académica. Entonces, si esta institución ya conoce y administra software libre para sus no sé, software de control escolar, para su software de control de biblioteca, entonces a lo mejor utilizar una herramienta de software libre en la herramienta para dar clases de manera remota podría ser lo más adecuado. Pero si usa software propietario para lo demás, pues una herramienta propietaria sería lo más adecuado en ese sentido. Espero haber sido claro. Otra pregunta que hacen en el chat es, en la casa estamos rodeados de niños que se dedican a navegar todo el tiempo y bajar todo lo que se les ocurre. ¿Cómo nos protegemos? Es una buena pregunta y creo que hay 3 recomendaciones muy puntuales. Las daba ya hace rato, pero las vuelvo a retomar. 1, mantengan actualizados sus sistemas. Si los sistemas están actualizados, aún que bajen lo que sea, vamos a tener menores posibilidades de que eso que bajaron pueda tener algo malicioso. Entonces, mantengan actualizados y parchados sus sistemas es fundamental. 2, si tienen un entorno, como hace rato decía, que es muy agreste, en donde los niños bajan muchas cosas, instalan, entonces busquen aislarse de este entorno. Podría ser aislarse de la red a través de una red privada virtual o VPN. Hablen con sus áreas de sistemas para ver cómo implementar esto. Y entonces lo que hace una VPN es utilizar tu canal de salida a Internet, pero encapsularlo de tal manera que no estás conviviendo con la red a tu alrededor, sino estás llegando directamente a la red de tu universidad sin tener visibilidad en tu red local, en el domicilio. Pero también existen software de aislamiento en un equipo propio a través de máquinas virtuales. Tú pudieras tener una máquina virtual dentro de tu computadora para que el niño haga labores que queden en su máquina virtual. Y tú en tu misma máquina, si tienen que compartir la misma computadora, usas una máquina virtual distinta. Y hay muchas que son gratuitas: VirtualBox, QEMU, Docker. Hay varias que nos podrían ayudar a hacer esta segmentación de entornos para que lo que haga un usuario no afecte al otro. Pero la verdad es que una tercera recomendación es: busquemos no compartir los dispositivos para cosas profesionales y de juego. Yo, por ejemplo, a mis hijas nunca les presto el celular, nunca les presto la computadora. Necesitan un celular, tienen uno que les damos cuando tienen cierto tiempo designado para utilizarlo, una tablet, una computadora, pero no utilizan los míos, que son los que utilizo para el trabajo, y así de alguna manera aíslo la amenaza de manera física. Espero también con esto haber sido claro. Preguntan también si hay algunos lineamientos de ciberseguridad como ANUYES. Definitivamente los hay. De hecho, hay una página de ANUYES en donde han estado compartiendo lineamientos. Nosotros les vamos a compartir algunos para que los complementen, y esta presentación me parece que también la van a subir a ese sitio, y estaremos buscando más mecanismos para colaborar en ese sentido. Hay distintas normas que se pueden aplicar. Por ejemplo, la norma ISO 27000 es un referente internacional muy relevante, pero hay algunas para temas más específicos. Por ejemplo, en NICE hicimos una norma que se llama Escuelas Seguras en el Uso de Internet,
que habla de aspectos muy particulares de cómo tener un entorno amigable pero seguro para los alumnos, para los profesores, para el entorno académico, de administración de una universidad. Si la necesitan, en la última lámina, déjenme cambiarme de lámina, están mis datos y si me escriben un correo, con mucho gusto les platico más sobre esa norma. Eh, Déjenme ver qué otra pregunta tenemos. Tenemos una pregunta directamente para abrir el micrófono. Por favor. A ver, permíteme. Tenemos a Diego Santiago. Si te parece, Diego, te abro el micrófono para que nos den esta pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me puede escuchar? Sí, claro. Bueno, mi pregunta es, ahorita ya ha mencionado muchas de las vulnerabilidades y de todas las modalidades que se han abierto por el trabajo en casa, pero también si hubiera una manera así como de monitorear tus propias páginas, es decir, estoy en Teams, en Webex, en Webinar o en Zoom y quisiera monitorearlo para nada más asegurarse que las personas autorizadas estén ahí adentro. Bueno, habría que hacerlo para cada una de las herramientas. Depende del nivel al que queramos llegar. Habría herramientas muy sofisticadas para algo que le llaman Identity Management. Creo que hay un micrófono abierto que interrumpe. Ya, gracias. Hay herramientas que le llaman de Identity Management que ayudan a establecer de manera más precisa qué privilegios tiene una persona, quién se puede conectar. Yo recomiendo, aparte de esas herramientas, cosas que son muy sencillas de habilitar, como por ejemplo un segundo factor de autenticación. Eh, Hoy lo utilizamos todos nosotros, por ejemplo, todos los bancos nos dan un token para poder hacer transacciones entre bancos o fuera de nuestras cuentas y nos pide una contraseña de único uso que nos genera una serie de numeritos para que se apruebe la transacción. Estas contraseñas que les llamamos de un segundo factor de autenticación son fáciles de habilitar y hay tokens físicos que son muy baratos. Google tiene una herramienta gratuita para habilitarlo, Microsoft tiene otra, hay algunas de software libre que pueden ayudar. Eh, entonces, habilitar un segundo factor de autenticación va a ser otra herramienta muy importante que nos ayude a prevenir que haya un acceso no autorizado de parte de alguien. Pero otro elemento relevante también es hacernos corresponsables todos de esta seguridad. Desde que haya un área de monitoreo que se dedique a ver que no haya conexiones extrañas. El otro día me decían, oye, nosotros tenemos que hacer conferencias, pero para temas de seguridad nacional en un grupo estratégico. Por ahí hemos coincidido con José Luis para algunos de esos temas. ¿Qué herramienta utilizamos? Bueno, es que entonces ahí sí vamos a necesitar utilizar una herramienta mucho más robusta en donde cada uno de los participantes me dé su dirección IP y yo solo deje entrar a aquellos que tengan una dirección IP específica y con un segundo factor de autenticación y con un entorno controlado dentro de la máquina para que no puedan capturar pantalla o no puedan reproducir la información. Pero va a depender mucho del tipo de información que se va a transmitir. Y bueno, la última que veo en el chat, alguien dice, oye, y si no tengo para comprar computadoras, ¿cómo le hago en mi casa? Les decía, a través de una máquina virtual con VirtualBox, por ahí dijeron con una Sandbox, hay un software gratuito, era de paga y hace poquito lo hicieron gratuito, se llama Sandboxy, ahorita se los pongo en la pantalla también, que te ayuda a segmentar como si tuvieras dos máquinas en una. Eh, de tal manera que no tengas que tener dos computadoras, sino dos entornos virtuales separados. VirtualBox es otra, QEMU es otra. Hay distintos softwares. Si me escriben un correo, les puedo mandar ligas muy específicas para que tengan mejores referencias. Espero haber sido claro y que les haya parecido útil lo que les compartí. José Luis, muchísimas gracias por la invitación. Y más bien pues estoy a la orden con lo que necesiten.
Al contrario, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido de muchísimo provecho, muy claro, muy transparente todo lo que has explicado y definitivamente los agradecidos, o al menos yo como Anuyes, Froilán como Anuyes, somos nosotros. Creo que ha sido un gran éxito y definitivamente la seguridad es tema de todos, es corresponsabilidad de todos y creo que cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena desde generar la concientización entre nosotros mismos, con nuestras familias, por ejemplo, ahora que hay tanto teletrabajo, y por supuesto, llegar más a fondo si es necesario. De verdad, muy agradecidos por tu participación, Pablo, de verdad, mucho. Con muchísimo gusto, cuando necesiten, espero poder seguirlos ayudando. Por ahí te voy a mandar la información que quedamos de un par de artículos y elementos, y es más, ahora ya agregué dos más a mi lista para cómo implementar un sandbox. Ah, bueno, ya pusieron por ahí una liga, pero les mando también algunas otras opciones de cómo implementar algunas herramientas de las que les comenté. Por favor, Pablo, de verdad, vamos a montar la grabación en el micrositio, que ya lo puse ahorita por el chat. Es recursosdigitales.anuyes.mx. Es muy sencilla la página. Allí van a encontrar distintas, información de las plataformas, de las prácticas de las instituciones, de la colaboración que se está haciendo solidariamente con la industria, de los webinars que tenemos del grupo de tecnología educativa y evidentemente ahora que estamos iniciando este tema de ciberseguridad que consideramos que es clave para este momento y siempre en adelante. Muchas gracias. Pues no nos queda más que cerrar. De verdad, un gran estreno el que hemos tenido y pues por favor trabajemos el tema y pues sigamos en contacto y cuidémonos mucho, por supuesto. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Hasta luego y buen día. Un abrazo. Igualmente.